También tenemos un buen número de fármacos en el arsenal terapéutico. Y también lo podemos clasificar en naturales y sintéticos o semisintéticos, ¿no? Ya hemos dicho en algún momento que el hecho de que sean naturales, algunas sustancias no le dan ninguna superioridad respecto a los sintéticos o semisintéticos. Es una falacia pensar así. Entonces, en los productos naturales anticolinérgicos, bloqueadores colinérgicos, los sintéticos naturales tenemos la atropina y la escopolamina. La atropina también tiene otro nombre, iosiamina, y la escopolamina, iosina. En el mundo médico común usamos más la escopolamina, la iosina, como antiespasmódico, por ejemplo, en los cólicos abdominales. En cambio, en el mundo anestesiológico se usa muchísimo la atropina. Primero, la iosiamina. Tiene la misma actividad farmacológica, pero respecto a su complejidad y digamos, aplicaciones, en la anestesiología se usa bastante, especialmente para terapias recuperativas. Son naturales. La atropina deriva de se extrae de un vegetal que se llama Atropa belladona, precisamente. Atropa belladona. Y el nombre de belladona es un poco especial, anecdótico, ¿verdad? En italiano significa mujer hermosa, belladona. ¿Y por qué tiene ese nombre? Porque en el medioevo, en la época pues, de los grandes reinados, principados, la nobleza, estos sinvergüenzas se la pasaban solamente pues, en pura festividad, ¿no? Como vivían a costa de los pobres, ellos gozaban, ¿no?, de los excedentes de riqueza que acumulaban, los nobles, entre comillas, ¿no? De los cuales todavía quedan rezagos prehistóricos, como en los reinos de escandinavos o en el Reino Unido. Inglaterra, a pesar que es un país cultísimo, científicamente superior, todavía tiene holgazanes ahí como reyes, ¿no? Se supone que son los que han heredado sus propiedades ahí. Tiene otras explicaciones, pero bueno. Entonces las fiestas que hacían ellos generalmente casi de manera cotidiana, diaria, lo que hacían era simplemente tratar de lucirse sus bellezas, sus riquezas, ¿no? Y las mujeres en ese tiempo tenían un patrón de belleza que se circunscribía a los ojos. Entonces, mientras más adornos tenían en los ojos, se sentían más bellas, ¿no? Y uno de esos recursos que utilizaban para sentirse bellas era que sus ojos sean notoriamente impactantes. ¿Y qué hacían para eso? Curiosamente, habían encontrado una plantita por ahí que es la Atropa belladona. Utilizaban un extracto y se echaban en los ojos. Y se dilataba la pupila de tal manera que parecían unos ojos negros, grandes, ¿no?, ¿sí?, llamativos. Entonces, en esas fiestas, todas las mujeres se echaban esta sustancia, la Atropa belladona. Y yo no entiendo cómo se sentirían tan felices así, porque eso produce una visión borrosa notable. Y incluso por esa acción de la visión borrosa tenían hasta inestabilidad corporal, o sea, podrían tropezar y caer en cualquier momento. A lo mejor les convenía pues, caerse, ¿no?, porque las fiestas sirven también para caerse. ¿Sí? Y ahí surge el nombre, Atropa belladona, porque dilata la pupila de tal manera que se aparentaban ellas o creían estar muy hermosas, ¿no? Ese es el origen de la atropina, porque al final ese producto, la Atropa belladona, se utilizó para producir el fármaco de la atropina. Ese es su nombre anecdótico, de Atropa belladona. Bueno, tenemos también sintéticos y semisintéticos como aminas terciarias, y ahí ubicamos a la homatropina. Este fármaco es el que más se ha usado en el mundo, especialmente a nivel pediátrico, la homatropina. De ahí se derivó la cetotropina, por ejemplo. Se utilizaba antes también muchísimo en el famoso cólico del lactante.
Ahora cada vez es menos oportuna, pero había la creencia de que hay niños que por propia naturaleza tienen cólicos casi cotidianamente y que se presenta con llanto permanente, distensión de la barriga y eliminación del gas, cólico del lactante. Era una enfermedad que la pediatría lo manejaba especializadamente. Niños especiales que sufrían permanentemente, casi todos los días, de llanto frecuente, intenso, distensión abdominal y gasecito, incluso náusea, eructos, vómitos. Y fíjense, esto ha sido prácticamente décadas en que se ha considerado esto como una enfermedad típica de algunos niños. Y el fármaco utilizado fundamentalmente para este cólico del lactante era la acetotropina. Omatropina, perdón. El nombre comercial era acetotropina, omatropina. ¿Qué pasó? En México, los mexicanos en verdad toda la vida han sido reconocidos por tener una escuela pediátrica de alto nivel. De alto nivel. Había un pediatra muy reconocido ahí que se llamaba Federico Gómez, un pediatra de nivel A1. Uruguay también, Chile también, y también el Perú tuvo un buen tiempo, un nivel de pediatría muy desarrollado. Y estos colegas y amigos mexicanos, alguien por ahí observó una cosa curiosa y le pareció que estos niños que sufrían de cólico del lactante eran muy particulares, que cuando estaban con el cólico, aparentemente, porque los internaban, y aparentemente mejoraban un poco cuando recibían la visita materna. Y él se le ocurrió pensar que a lo mejor algo tiene que ver que la ausencia materna a lo mejor desencadena este problema, ¿no? Y comenzó a analizar el asunto y se le ocurrió hacer un experimento. Los niños que estaban internados con el cólico del lactante, por ejemplo, la mitad los separó ahí para el grupo experimental y la otra mitad para el grupo testigo. ¿Saben lo que hizo? Los niños pequeñitos, 6 meses, 7 meses, 8 meses de vida, les grabó el latido cardíaco materno. En ese tiempo, yo soy de esas épocas, habían las famosas grabadoras de alta fidelidad, la llamaban. En verdad, la alta tecnología de ese tiempo en la grabación de sonido era grabadoras de alta fidelidad. Porque el resto era bien chabacanito, pues imagínense de los años 40, 50 por ahí, ¿no? Entonces le grabó el latido materno de su madre y había cassettes, creo que ustedes nunca han conocido un cassette, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Una cintita plástica que grababa el sonido y lo reproducían después en la grabadora. Y los resultados de su investigación fue espectacular. ¿Qué pasó? Les grabó, repito, con esta grabadora el latido cardíaco materno y se los puso en sus cunas, ahí cerquita a ellos, de tal modo que percibía todo el día el latido cardíaco de su madre. Y milagrosamente, entre comillas milagrosamente, esos niños comenzaron a tranquilizarse. Hasta que dejaban de llorar. Probablemente también bien abrigaditos, ¿no es cierto? Sin ningún, digamos, elemento que los moleste. Bien alimentaditos y todo eso. Y se le ocurrió hacer un cambio de cassettes. El cassette que tenía mi amigo, ¿cómo te llamas? Fernando, se lo pusieron al de, ¿tú? No digo que debo tener la mirada torcida, porque cuando digo tú. A ti, hombre, a ti. ¿Cómo pides? A él. Potosén.
Le pasaron el cassette de la mamá de Potosén aquí a Fernando, y de Fernando le pusieron allá. ¿Qué cree que hicieron los niños? Se pusieron a llorar como descosidos. Le pusieron otra vez el cassette de su auténtica madre y se calmaron. ¿Qué demostraron los mexicanos? Que no existía la enfermedad del cólico del lactante. Era simplemente la expresión de la incomodidad, del llanto, el terror, supongo, la falta de la comodidad de estar al lado de la madre. Porque esos niños se habían pasado los 9 primeros meses de su vida, como todos nosotros, teniendo un único estímulo acústico en su pequeña vida de 9 meses. ¿Cuál es el estímulo acústico? El latido cardíaco materno. Cuando estamos en el vientre materno, solamente ese es el ruido que escuchamos permanentemente mientras estamos dentro del útero. Incluso no tenemos hambre, no tenemos sed, se nos sale la defecación, no nos interesa, nos orinamos, no nos interesa, porque todo se mezcla en el líquido amniótico, lo deglutimos y está que circula y recircula. Esos son los primeros 9 meses de vida. Entonces esos niños son especiales, que apenas la madre se les va de al lado y reaccionan llorando, distendiéndose y todas estas manifestaciones que he descrito en el famoso cólico del lactante. Ellos tiraron abajo, los mexicanos, ese concepto del cólico del lactante, demostrando que no existía, simplemente era la expresión de esos niños, muy particulares obviamente, que expresaban su incomodidad, su disconfort por no estar al lado de la madre. Y entonces, ahí verán ustedes que se usó de manera abusiva, casi tonta, irresponsable, ingentes cantidades de omatropina pensando que era cólico, espasmo intestinal, y teníamos que hacer omatropina como antiespasmódico y anticolinérgico. Entonces miren anécdotas que hay en el mundo médico, especial. Esa es la historia de la omatropina. Después otros más, como la tropicamida, por ejemplo, y particularmente con estos preparados, la pirencetina y la tenencetina. Estos fármacos son anticolinérgicos bloqueadores de los receptores M1, particularmente M1, y ha dicho que no hay absoluto. También bloquean